Amigos, muy buenas noches. Bueno, seguimos en varias discusiones. Evidentemente una que sigue concitando mucha atención es la del caso del congresista Johnny Lescano, a quien también esperábamos hoy, pero bueno, parece que su caso se ha ido complicando. Acción Popular se ha reunido, la dirigencia de Acción Popular se ha reunido. Vamos a comunicarnos en un minuto con el Mundo del Águila, pero para empezar vamos a dejar que los chats del señor Lescano hablen por él. Le damos la bienvenida además al doctor Eloy Espinosa Saldaña, miembro del Tribunal Constitucional, con quien vamos a hablar de este, por supuesto, y otros temas en el ámbito jurídico. Pero vamos a repasar un poco los chats que me parece que son importantes. A ver, noviembre del 2017 es unos chats que ha publicado Johnny Lescano hoy. Bueno, la denunciante, ¿no?, que todavía pues no está confirmada la identidad, ¿no? Johnny, qué milagro. ¿Cómo está esa amiga golosa? Le responde Lescano, ¿no? Bueno, ella se ríe, aquí en casa, ¿tú qué tal? Con harto trabajo, pero de viaje ahorita. Siguiente, a ver, rápido. Ya, dice ella, ¿no? ¿Quién te hace prensa? Cuéntame, ¿no? Una chica, pero puede ser mi asistente personal, dice, ja, el congresista Lescano. Pero puede ser mi masajista, dice él. Claro que sí, eres muy bromista, le responde ella. Claro, si no, sin bromear nos envejecemos. Es verdad, coincide la periodista. ¿Por dónde andas ahora? En Francia, ¿no? ¿Quién como tú? Pero antes, además de eso, bueno, ahí ya creo que esos son los que él, ¿no?, los que él ha publicado ahora. Son solo 3, ok. Y luego, los que hemos sabido antes, hay esta secuencia de chats que es importante, doctor Espinosa, para entender, digamos, la contextualización de un posible delito, porque esto se estaría inscribiendo, se supone, en la ley de acoso, ¿no? Pero entonces están los otros chats, que es, bueno, el primero, el más grave sin duda, ¿no?, que donde él, bueno, le hace pues unas preguntas muy subidas de tono. Al día siguiente, ¿no?, la periodista le pide explicaciones y él dice, ¿qué pasó anoche? No me parece que tenga que escribir todas esas cosas, le pido respeto, ¿no? Y él dice en ese momento, mil disculpas, ayer estuve en una reunión y dejé el teléfono a una persona para que me atienda y esta mañana le he pedido explicaciones cómo está enviando ese tipo de mensajes y cómo se atreve a utilizar mi WhatsApp. Ese es, digamos, el más grave. Luego hay uno, digamos, que no se entiende muy bien sobre una entrevista, ¿no? Donde él dice, la entrevista debe ser en privado, ¿no? Normal, entrevista es entrevista, dice ella, ¿no? Como en las películas, ella le pregunta, le pone un signo de interrogación, esas pues, con tu libreta y yo voy respondiendo y de pronto te asalto, no importa, te robo tu ropita. Bueno, ese es el tono de esos chats. Ella responde en ese momento, ay amigo, ¿no? Bueno, y hay otra conversación que se produce hacia la medianoche, según la información, ¿no?, que también tiene un tono, en fin, que uno no entiende muy bien, no llega a redondear nada. Pero esos son los chats que se conocen hasta ahora y, como les decía, la dirigencia de Acción Popular se ha reunido hoy y el Mundo del Águila, que es el secretario general, me parece ahora mismo, del partido, congresista de la República, nos responde ahora mismo. ¿Cómo está, congresista del Águila? Enrique, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿En qué se ha quedado, gracias por atendernos, en qué ha quedado la reunión con respecto al caso del congresista Lescano? Bueno, básicamente en dos temas. El primero es solicitar a la Comisión de Ética, ¿no?, que pueda tomar el caso de manera inmediata, junto pues con la imparcialidad y la evidencia de los hechos, el poder actuar y poder concluir, ¿no?, una investigación que sea justa. Parece que tenemos algún tipo de problema, pero el congresista... ¿Sí? ¿Aló, me escucha? Sí, Estoy acá. sí, pedir una investigación justa es lo que demandan ustedes. Así es, efectivamente. ¿Esta investigación justa se va a procesar en qué instancia entonces? ¿Cuál es la comisión del Congreso que la va a analizar? La primera instancia, y espero que sea la única, es la Comisión de Ética. Muy bien. Entonces, esa es la decisión. Ojalá podamos conversar en vivo en los próximos días, congresista. Gracias por atendernos. Ahora sí, doctor Espinosa Saldaña, gracias a usted también por acompañarnos. Lo que está diciendo el secretario general de Acción Popular es que van a apoyar que la Comisión de Ética vea la situación de Johnny Lescano. ¿Esto sería en previsión de un posible desafuero? Vamos, primero agradecer la invitación. Entonces, este tema ha surgido y sin duda es inevitable conversar sobre él. Entonces, porque lo que está en el fondo, independientemente de cualquier otra consideración,
es cómo tenemos un serio problema como país para generar ciudadanía. Y un problema es el tema de las relaciones entre hombres y mujeres y sobre todo cuando una relación de poder. En lo que tenemos del año ya hay 22 casos de feminicidios. El Ministerio de la Mujer reconoce que solamente un 29% de las situaciones de maltrato físico o psicológico a las mujeres se denuncian. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque no es el primer congresista comprometido en casos de esto. Ya tenemos otros 2 que por lo menos en este periodo se han dado. Entonces, ahora, eso es un tema que tiene que ponernos a pensar. Tenemos una ley de acoso dictada de fines del año pasado que no se ha reglamentado y recién un poco en el contexto de lo que se está dando, se está hablando de que el reglamento saldría en estos días. Entonces, ahora, hay iniciativas valiosas. El Ministerio de la Mujer está teniendo un espacio de poder, de alguna manera, readaptar a algunos casos de agresores frente a mujeres, a sus mujeres, a sus parejas, pero como que el asunto resulta claramente insuficiente, ¿no? Entonces, ahora... Sobre el caso Lescano, permítame insistirle. Sí, a eso quiero ir. Bueno, el decreto legislativo de esta ley, que como usted recuerda no está reglamentada, define el acoso como el que de forma reiterada, continua o habitual y por cualquier medio vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con una persona sin su consentimiento, de modo que pueda alterar el normal desarrollo de su vida cotidiana, que será reprimido con pena privativa de la libertad, no menor de 1 ni mayor de 4 años, inhabilitación y con 60 a 180 días multa. Por eso es importante y creo que hace bien Acción Popular, el partido del congresista Lescano, en pedir que se haga una investigación. Porque independientemente de las consideraciones éticas que se puedan discutir aquí, si es una conversación entre adultos o es un acoso y demás, hay la posibilidad de ver si hay configuración de un delito que en este caso sería un delito común y no un delito de función, y eso no implicaría una acusación constitucional sino un desafuero. Entonces creo que se hace bien y que entonces el congresista Lescano va a tener mañana, no sé si el mejor escenario, pero sí un escenario necesario para la determinación de responsabilidades si las hubiere. Lo que sí se tiene que hacer es muy claro, este tipo de pautas o este tipo de discusiones no debieran darse. No debiéramos dar este tipo de problemas en un Congreso de la República que debiera estar preocupado por otras situaciones y no por la generación de sospechas sobre el comportamiento de sus congresistas frente a situaciones de este tipo tan lamentables. Ni qué decir de la respuesta o el añadido que ha dado Moisés Mamani ahora sobre por qué lo sacaron a él del avión. En realidad él dijo que no era por acosador, sino por otra cosa. Bueno, en el caso del congresista Mamani, no solo las acusaciones contra él no eran solo de unas conversaciones que podían ser acoso. Y además ahí las declaraciones hechas por la gravedad de esta situación hablaban de tocamientos indebidos. Ahora, acá en el caso, volviendo al caso del Lescano, efectivamente, el caso de Mamani es harina de otro costal. Se habla que además aplica la misma pena al que acose con cualquier uso de tecnología de la información, que evidentemente entraría este tema de los chats. Pero como usted bien señala, pues acá tampoco es que tenemos, y con todo lo indeseable, como usted dice que es la situación, tampoco es que haya mucha experiencia para sentenciar a un congresista por acoso vía chat, que evidentemente es una configuración, digamos, relativamente nueva. La ley es de octubre o noviembre del año pasado, no está reglamentada. O sea, sin duda lo que se resuelva sobre este caso. Entonces, si queda una discusión a nivel de la Comisión de Ética, si se configura un desafuero para un juzgamiento y si se da un juzgamiento, va a ser el primer caso. No es una situación que hayamos vivido antes. Así es. Y para establecer si esto efectivamente configura acoso en el contexto que se señala aquí en la ley, para empezar tendríamos que tener todo el material disponible, es decir, la secuencia de chats
establecer cuál era el tipo de relacionamiento que había entre el congresista y esta persona que está haciendo la denuncia. No. O de qué, es que ahí hay que ser de qué detalles estamos hablando para definir. Es que justamente ahí hay que ser claro, y es un poco la preocupación nuestra con un trabajo reciente que estamos publicando y presentando en estos días, es que lo constitucional implica entonces un margen de acción en el cual hay sí que sancionar y drásticamente a quien, por ejemplo, pueda cometer un delito, pero para determinar si se comete un delito hay que hacer las investigaciones del caso en un contexto de un debido proceso, donde tienen ambas partes, quien imputa o quien hace referencia a un comportamiento que es indebido, entonces señalar lo suyo, lo que pueda señalar. Entonces, eso de que pueda estar presente o no, no es obligatorio. Entonces, porque en este tipo de situaciones hay una situación de victimización y revictimización. Entonces, pero también se tiene que dar la oportunidad a quien se le imputa una situación de poder hacer en orden sus descargos. Entonces, yo sí creo que es importante iniciar ya una investigación. Ya el Ministerio Público ha planteado una investigación preliminar, ya el Congreso tiene mañana una sesión y allí comenzará pues cada uno de los espacios. Entonces, el espacio del congresista, el espacio de la periodista, a comentarnos y tener el cuadro completo, y si hay responsabilidad hay que ir hasta las últimas consecuencias. Sin duda convendría tener una ley con mayores especificaciones a través de su reglamento, pero cualquier precisión que hagamos, Enrique, o los amigos y amigas que nos están viendo, siempre va a ser insuficiente porque estamos ante una primera situación. Entonces, mucho de lo que se va a resolver aquí probablemente va a ser pauta para enfrentar temas a posteriori y probablemente hacerse matices o correcciones en otros casos. El riesgo siempre de la primera experiencia donde se aplica una normativa nueva. Ahí va, usted lo acaba de mencionar, la presentación de su libro En Defensa de la Constitución, que va a ser este miércoles a las 6:30 de la tarde en la Universidad Católica, se puede decir, ¿no? Así es. En este contexto, por supuesto vamos a leer con atención el libro cuando lo tengamos, pero en este contexto, ¿qué lo anima a usted a presentar este trabajo? Varias cosas. En primer lugar... En este contexto nacional me refiero, donde tanta discusión constitucional hemos tenido además en los últimos años, ¿no? Por cierto, precisamente, primero de la experiencia de profesor universitario y de ahora la experiencia de magistrado del tribunal, constatar cómo cada vez se acrecienta un discurso en el cual se reclama que algo es constitucional o no lo es, pero no todo lo que no nos gusta o no nos parece o lo que puede ser técnicamente imperfecto es constitucional o no es constitucional. O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una constitución? ¿Qué es lo que tiene una constitución? ¿Qué nos ofrece una constitución? ¿Cómo protegemos a través de técnicas? Porque frente a muchos problemas ya hay respuestas fijadas. Entonces, y no quedarnos en que hay ciertos tipos de procesos y cuál es el trámite de esos procesos. Porque ya desde el Código Procesal Constitucional ha pasado, Enrique, mucha agua bajo los molinos. Estamos hablando de una norma que tiene más de 10 años. Entonces, frente a ciertas situaciones ya hay respuestas, buenas o malas, no solo respuestas peruanas, sino de otros países que pueden ser temas gordonas. Por ejemplo, en el Perú ya ha comenzado a presentarse el problema del llamado derecho al olvido. ¿Qué es lo que ocurre aquí? En una página web dicen, no estoy diciendo que sea cierto, pero supongamos, vinculan a Enrique Chávez con una mafia de narcotraficantes. Entonces salen en las redes esto, Enrique Chávez acredita que esto es falso, pero no tiene la posibilidad muchas veces de pedir que esos datos, que nunca fueron ciertos, sigan apareciendo en redes. ¿Eso ameritaría una reforma constitucional, por ejemplo? No necesariamente, pero lo que pasa es que, por ejemplo, ahora sí ya hay un problema, porque mientras en otros países el derecho al olvido es reconocido como una posibilidad de supresión del dato indebido, ya en el caso peruano, lo que ha comprendido en principio la Autoridad de Transparencia instalada, que es una posición de oponerse al dato. Y esto es importante porque una cosa es pedir que se saque y que te puede ver si se atienda o no, y otra cosa es exigir que se suprima, porque ahí tienes la certeza que el asunto no está. Situaciones nuevas frente a las cuales entonces
hay que discutir, porque tenemos problemas que se han presentado desde siempre, pero que los enfoques pueden cambiar con el tiempo. Y hay situaciones nuevas. Todo el tema que tiene que ver con precisamente los derechos de la mujer es uno, ¿no? Eso por ejemplo. Está cambiando. Por ejemplo. A propósito que esta semana incluso celebramos el Día de la Mujer en un contexto tan dramático. El día 8 estamos celebrando en un país que ya tiene, en lo que va del año, 22 feminicidios reconocidos, uno de los índices más altos de violencia en el contexto familiar y en lo que se ha visibilizado. ¿Es suficiente el derecho ahora mismo para combatir la violencia contra la mujer? Nunca es suficiente el derecho. O sea, cuando estamos hablando de problemas sociales, el derecho busca dar instrumento para resolver problemas. Entonces, pero la labor preventiva, la labor correctiva, la labor reparadora requiere bastante más que el derecho. Pero nuestra legislación es la adecuada, diría usted. En algunos casos sí, en otros convendría, siempre hay posibilidad de precisar mejor, pero el problema es que si no se toman ciertas acciones en algunos temas, mirando de una perspectiva inter o multidisciplinaria, no voy a entrar en esa discusión técnica ahora, entonces sí podemos avanzar, pero no vamos a poder resolver. Entonces, por ejemplo, cuando se está hablando de temas como el de cómo se dan las relaciones de pareja y cómo afecta esto en una situación del hogar, ahí no solo hay un tema jurídico, ahí hay un tema cultural, ahí hay temas que trascienden al ámbito jurídico que también tienen que enfrentarse. Vamos a ir a una pausa y para que vean que el tema constitucional no es nada esotérico, ahora mismo. Postular, dice el 2021, una eventual candidatura presidencial. Por eso rectifico mis declaraciones en ese sentido y ratifico la disposición de Contigo, que va a ser el nuevo partido el mismo nombre, el otro nombre del PPK, de participar en el futuro dentro del marco de la Constitución. O sea, lo invitó a la reelección y dice, no, él no quiere. ¿Qué significa todo esto? No se supone que hay una Constitución que nos tiene aclarados todos esos términos. Vamos a una pausa y regresamos con más. Juan Eloy Espinosa, miembro del Tribunal Constitucional, porque esta discusión, como les digo, es de todos los días en el Perú. A ver, de repente tenemos el tuit que ha publicado hoy Salvador Heresi, que ha dicho que, bueno, que él dijo en un momento, ayer en realidad declaró que podía ir a la reelección, ¿no? El presidente Martín Vizcarra, y que él le daba a disposición su inscripción de lo que ahora se va a llamar Contigo. No sé si es Contigo Perú o Contigo nomás a secas. A ver, doctor Espinosa, usted yo sé que no puede siempre adelantar opiniones de lo que eventualmente en algún momento podría discutir, pero yo creo que ustedes van a tener el recambio antes de que esa posibilidad llegue, pero bueno, digamos. Y yo tengo alguna comprensión de lectura, ¿no? Entonces, si se suma eso a todo lo que ha dicho Martín Vizcarra, que no se va a reelegir, bueno, el artículo 111 de la Constitución te dice que el presidente de la República se elige por sufragio directo, la mitad de los votos, más, en fin. Segunda vuelta, qué sé yo. Termina el artículo 111 diciendo, junto con el presidente de la República son elegidos de la misma manera, con los mismos requisitos y por igual término, 2 vicepresidentes. Ahí nomás, la siguiente línea, artículo 112. El mandato presidencial es de 5 años, no hay reelección inmediata. Transcurrido otro periodo constitucional, como mínimo, el expresidente puede volver a postular sujeto a las mismas condiciones. Y repito, acaba de decir la Constitución, junto con el presidente son elegidos de la misma manera, con los mismos requisitos y por igual término 2 vicepresidentes. Está, creo que bastante claro en este caso el español. Tenemos que seguir dándole vueltas a que si hay una rendija de interpretación auténtica, ya pues estaríamos en una dictadura, pues, si alguien pretende hacer eso. Bueno, me tengo que cuidar porque siempre, como bien lo has dicho, pues hay cosas que pueden entrar en una discusión, pero creo que precisamente, y permíteme hacer el comercial de lo que hemos trabajado, claro, lo que hay que explicarle y lo que busca en el trabajo, explicárselo a las personas, no solo es cómo es una constitución, sino que qué caminos hay especiales, específicos, y qué técnicas se utilizan para interpretar. O sea, hay ciertas cosas que su literalidad nos permiten una comprensión clara. Entonces, el agua es líquido, eso no necesita ninguna especificación.
Hay lo que es la interpretación sistemática, que es lo que acaba de hacer. O sea, el artículo 111 fija quién es elegido presidente con sus vicepresidentes por tanto periodo, y el artículo siguiente establece limitaciones para una reelección inmediata. Entonces, ¿esos artículos pueden leerse por separado? No, son parte del todo, una misma Constitución. Esa es su interpretación sistemática. Entonces, eso nos lleva a una conclusión sobre qué sería constitucional y qué no lo sería. Entonces, afortunadamente... ¿Dónde se lleva a cabo esa discusión? ¿Habría que hacer esa discusión? Porque a veces pues hay inscripciones de candidatos y hay que esperar lo que dice el Jurado Nacional de Elecciones. A veces esto llega hasta el Tribunal Constitucional. El señor del Águila, con quien acabamos de conversar, él presentó un proyecto de ley para decir, pero además de todo esto que está, a mi modo de ver, bastante claro, además de todo eso, tenemos que poner un artículo que diga que el vicepresidente, si entra, ¿no?, así más o menos a mitad de mandato, por alguna razón a reemplazar al presidente, tampoco pueda tener reelección inmediata, que bueno, es un artículo más o menos con nombre propio, ¿no? ¿Dónde se da a cabo esta discusión para que ya pues no estemos discutiendo este tema? En principio, la Constitución tiene como base un texto, es un conjunto de disposiciones con un sentido normativo. Y entonces todos al leerlo de alguna manera interpretamos, pero hay quienes tienen interpretación vinculante, o sea que genera efectos que otros tenemos que cumplir, y quienes no la tienen. El responsable último en el país de la interpretación vinculante de la Constitución, el que se debe asegurar como última posibilidad, ya no como única, como última posibilidad de concretizar, de materializar lo que se dice en una Constitución o lo que está implícito en una Constitución leída con los compromisos internacionales que ha suscrito, es un tribunal constitucional. Ahora, hay quienes tienen interpretación vinculante de la Constitución, pero esa interpretación en un contexto podría ser revisada por el tribunal. El Congreso, sin duda, tiene una interpretación vinculante de la Constitución. Cuando emite leyes, cuando emite sus resoluciones legislativas, lo que está haciendo es aplicar respuestas a ciertos parámetros que deben responder a la Constitución. Hay organismos que, por ejemplo, administrativos, como el caso de la OMPE, que tiene que asegurarse que haya requisitos que parten de la Constitución de la inscripción. Pero el pronunciamiento de la OMPE para una inscripción o el pronunciamiento RENIEC para el registro de una agrupación puede ser revisado en primer lugar por una institución que tiene una estructura jurisdiccional, o sea, son como la Corte Suprema en lo electoral, que es el Jurado Nacional de Elecciones. O sea, hay diferentes intérpretes vinculantes de la Constitución, Enrique. Lo que pasa es que cualquiera de esa interpretación de esos intérpretes vinculantes podría finalmente, porque alguien tiene que tener la palabra de cierre, entonces en el ordenamiento jurídico peruano llegar a un pronunciamiento del tribunal. Ahora, para cerrar el tema, y esta es mi opinión, señor Heresi, lea pues bien la Constitución. El señor Eloy Espinosa no nos puede dar una respuesta concluyente, aunque el que escucha entre líneas se da cuenta de la literalidad de la Carta Magna, sobre todo en este sentido. Vizcarra no se puede presentar a la reelección, eso está clarísimo. Y además Vizcarra lo ha dicho, pero lo ha dicho y no es que él pueda aprovechar una rendija constitucional. Ir contra estos artículos sería bastante grave. Doctor Espinosa, hago la pregunta. Para terminar, se va a elegir a un nuevo fiscal de la Nación. Dígale a los televidentes por qué tenemos que elegir un nuevo fiscal de la Nación. ¿No se había elegido ya la señora Zoraida Ábalos? Vamos por partes. Bueno, con respecto al punto anterior sobre Salvador, yo no voy a decir nada. No, por eso digo yo. Perfecto. Entonces, no, lo que se eligió es a Zoraida Ábalos como una cuestión provisional frente a la renuncia que plantea a su cargo el anterior fiscal de la Nación. Entonces, esta cuestión provisional tarde o temprano tiene que convertirse en definitiva, ya sea ratificando a Zoraida Ábalos o eligiendo a cualquiera de los otros de la Junta de Fiscales. O sea, esto tenía que darse cuando, por ejemplo, a mí me eligen por un mandato, pero porque renuncio, porque me muero, porque estoy en condiciones, ponen a un encargado dentro de mis colegas, y yo soy, por ejemplo, el presidente de una institución, alguien o lo eligen para completar mi periodo o lo ponen de encargado con cargo a que después a esa persona o a otra la elijan para Si Zoraida Ábalos es ratificada, como se está diciendo, ella iniciaría un nuevo periodo. Así es. Ok. Bueno, ¿se nos ha terminado el tiempo? Vamos a ir a una pausa.
Bueno, gracias, doctor Espinosa. Muchas gracias. En defensa de la Constitución es el libro que se presenta entonces el miércoles a las 6:30 de la tarde en la Universidad Católica. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Vamos a una pausa, regresamos con lo último de Caracas.